La vida de Alfonso Muñoz siempre había sido dura, marcada por los rigores de la supervivencia en una familia campesina donde cada día era una lucha contra la pobreza y las inclemencias del clima. Nacido a finales de los años 40 en un pequeño pueblo rural al sur de Chile, Alfonso era el menor de 6 hijos. Desde pequeño, su vida había girado en torno a las responsabilidades del campo, cuidando animales y trabajando la tierra con sus hermanos mayores. Su padre, don Pedro Muñoz, era un hombre callado y severo que creía que el trabajo arduo era la única forma de forjar el carácter de un hombre. Su madre, doña Teresa, había muerto cuando Alfonso tenía solo 6 años, dejando un vacío profundo en su familia. Ese vacío también dejó una carga enorme sobre Alfonso, pues las tareas del hogar se repartieron entre los hijos desde muy temprana edad. Sin embargo, Alfonso siempre había soñado con algo más. A diferencia de sus hermanos, que parecían resignados a la vida de campo, él pasaba largas horas mirando el horizonte, imaginando que habría más allá de las colinas que rodeaban su hogar. Soñaba con ver el mar, con viajar a la capital, Santiago, o incluso más lejos, a otros países. Pero sabía que esos sueños no eran realistas. Su padre dependía de él y de sus hermanos para mantener la granja, y no había mucho margen para la fantasía en una vida tan apremiante. Aún así, Alfonso, a escondidas, leía libros de aventuras, especialmente aquellos que hablaban de héroes que luchaban por su patria. Eran relatos épicos que lo mantenían despierto por las noches, soñando con ser algún día como esos hombres valientes que arriesgaban todo por algo más grande que ellos mismos. Cuando cumplió 18 años, el servicio militar obligatorio en Chile fue visto por la mayoría de los jóvenes del pueblo como una carga más, una interrupción en sus vidas que preferirían evitar. Pero para Alfonso, fue una oportunidad. Sentía que, por fin, tenía una salida, una excusa legítima para dejar la granja y buscar algo diferente. Cuando llegó el momento, no dudó en presentarse, y en el fondo, su padre también lo sabía. Aunque don Pedro nunca fue un hombre que mostrara afecto, ni mucho menos animara los sueños de sus hijos, en el día en que Alfonso dejó la casa familiar para dirigirse a su entrenamiento militar, el viejo le estrechó la mano con más fuerza de la habitual. «Haz lo que debas hacer y vuelve entero», fue lo único que dijo. Alfonso, en silencio, asintió. Sabía que esa era la manera de su padre de darle su aprobación. El entrenamiento militar fue, en muchos sentidos, lo que Alfonso había esperado: duro, exigente, pero también revelador. Aprendió más sobre sí mismo en esos primeros meses de entrenamiento que en los 18 años anteriores. Había algo en la disciplina, la estructura y la camaradería de la vida militar que resonaba profundamente en él. Donde otros veían limitaciones y privaciones, Alfonso veía un propósito claro, una misión. Sabía que su vida en el ejército no sería fácil, pero tampoco lo había sido su vida en la granja. Con el tiempo, Alfonso se distinguió entre sus compañeros. No era el más fuerte ni el más rápido, pero era constante, persistente, y poseía una habilidad innata para liderar. En su primera misión en la frontera norte del país, durante un conflicto menor que apenas ocupó unos párrafos en los periódicos, Alfonso demostró un temple y un coraje que no pasaron desapercibidos. Esa experiencia, aunque breve, dejó una marca en su carácter. Entendió que la vida en el ejército no solo se trataba de obedecer órdenes, sino también de tomar decisiones difíciles bajo presión, de proteger a tus compañeros y de enfrentarte a situaciones donde la línea entre la vida y la muerte era peligrosamente delgada. Fue durante uno de esos permisos breves, mientras servía en el norte del país, cuando conoció a Clara. El destino los unió en Valparaíso, durante una visita que Alfonso hizo junto a un grupo de compañeros de su batallón. Clara era la hermana de uno de sus amigos cercanos en el ejército, y fue en una cena en casa de la familia donde Alfonso la vio por primera vez. A pesar de la naturaleza sencilla de la reunión, Alfonso no pudo evitar sentirse atraído por la presencia de Clara desde el primer momento. Clara no era una mujer que buscara atención, pero la manera en que se movía por la casa, con una gracia natural y una risa contagiosa, hacía imposible que alguien no la notara. Tenía unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente, y un sentido del humor que desarmaba a cualquiera. A lo largo de la velada, Alfonso se encontró observándola en silencio, fascinado por su capacidad para llenar de luz cada conversación, para hacer que incluso las pequeñas trivialidades parecieran importantes. Nunca antes había sentido algo tan inmediato por alguien. Después de esa primera reunión, Alfonso se las ingenió para verla de nuevo, aunque sabía que su tiempo en Valparaíso sería limitado. Clara, por su parte, no pareció sorprendida cuando la invitó a caminar por el malecón al atardecer. Ambos sabían que sus caminos eran diferentes, pero también sabían que el tiempo que compartían era valioso. En esa caminata, Clara le habló sobre su vida en Valparaíso, sobre su familia, sus estudios y sus sueños. Alfonso, por primera vez en mucho tiempo,
sintió que podía bajar la guardia. No tenía que ser el soldado imperturbable, podía ser solo un hombre hablando con una mujer que lo fascinaba. Esa noche, cuando se despidieron, Alfonso le prometió que le escribiría. Y lo hizo. Durante los siguientes años, mientras Alfonso servía en diversas misiones en el extranjero, las cartas de Clara se convirtieron en su único ancla en una vida que, por lo demás, era caótica y peligrosa. Sus cartas eran largas, llenas de detalles sobre la vida cotidiana en Valparaíso, sobre las pequeñas cosas que él extrañaba mientras estaba lejos. Y aunque Clara rara vez preguntaba sobre su vida militar, siempre le ofrecía palabras de consuelo y esperanza, recordándole que, a pesar de las circunstancias, siempre habría algo por lo que volver. A medida que pasaban los años, Alfonso se dio cuenta de que sus sentimientos por Clara se habían profundizado. No era solo la atracción inicial lo que lo unía a ella, era la sensación de que, a pesar de la distancia y el tiempo, ella lo entendía de una manera que nadie más lo hacía. Cada vez que regresaba a Chile en uno de sus permisos, la buscaba, y cada vez, Clara estaba allí, esperándolo con una sonrisa. Habían desarrollado una relación basada en la paciencia, en la comprensión de que sus vidas eran complicadas, pero también en la certeza de que, al final, estarían juntos. Finalmente, después de una década de servicio, Alfonso tomó la decisión de retirarse. La guerra, con todas sus complejidades y horrores, le había dejado cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Había visto caer a compañeros, había enfrentado peligros que no se podían describir con palabras, y había llegado a un punto donde sabía que, si seguía adelante, perdería más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Pero también sabía que había algo más allá de la guerra. Estaba Clara, esperándolo. El día que regresó definitivamente a Chile, Alfonso fue directo a Valparaíso. Llevaba consigo pocas cosas, solo una maleta y su uniforme, pero en su corazón llevaba una certeza: estaba listo para comenzar una nueva vida, una vida junto a Clara. El matrimonio entre Alfonso y Clara fue un evento íntimo, celebrado en la iglesia del pequeño pueblo de Riverton, donde Clara había crecido. Aunque Alfonso tenía pocos amigos cercanos debido a su vida nómada en el ejército, la familia y amigos de Clara llenaron la iglesia, celebrando la unión de dos almas que, aunque habían estado separadas por la distancia, siempre habían estado conectadas. Alfonso encontró un trabajo estable en la administración municipal, y Clara se dedicó a cuidar de su hogar. Los primeros años de matrimonio fueron, para ellos, una época de felicidad plena. Compraron una pequeña casa en las afueras del pueblo, con un jardín lleno de flores que Clara amaba cuidar. Alfonso, que durante tantos años había estado rodeado de caos, encontró consuelo en la simplicidad de la vida rural. Pronto, Clara quedó embarazada de su primera hija, Valentina, y 2 años después llegó Esteban. Los niños trajeron aún más alegría a la casa, y Alfonso se convirtió en un padre devoto. Aunque los recuerdos de la guerra nunca lo abandonaron, la risa de sus hijos y la calidez del hogar ayudaron a mitigar el dolor. Sin embargo, a medida que pasaban los años, las primeras señales de la enfermedad de Clara comenzaron a manifestarse. Al principio, era algo sutil, una tos persistente, fatiga después de tareas simples, y luego dificultad para respirar. Alfonso intentaba no preocuparse demasiado, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. El día que Clara se desplomó en la cocina, sin poder respirar, fue cuando Alfonso supo que ya no podía ignorar el problema. El sonido del reloj de pared en la sala de espera del hospital resonaba en los oídos de Alfonso, marcando cada segundo como una gota interminable de ansiedad. Clara estaba dentro, en el consultorio, y aunque habían pasado solo unos minutos desde que el médico cerró la puerta, para Alfonso se sentía como una eternidad. Habían llegado al hospital tras semanas de creciente preocupación. La tos de Clara ya no era algo que pudiera ignorarse, y cada día parecía costarle más respirar. La fatiga se había vuelto constante, y Alfonso, a pesar de su resistencia a dramatizar las cosas, sabía que algo andaba muy mal. Al cabo de lo que parecieron horas, la puerta del consultorio se abrió, y el médico, un hombre de mediana edad con el cabello ya encanecido, salió al pasillo. Su expresión era grave pero controlada, profesional, como si ya hubiera dado noticias similares incontables veces antes. Alfonso se levantó de inmediato, buscando respuestas en el rostro del doctor antes de que pudiera pronunciar palabra. «Señor Muñoz, puede pasar», dijo el doctor, haciendo un gesto hacia la oficina. Alfonso entró, sintiendo un nudo en el estómago que no había experimentado ni siquiera en sus días de servicio militar. Clara estaba sentada en una silla frente al escritorio del doctor, pálida y con una expresión tranquila, pero sus ojos revelaban la gravedad de la situación. El doctor tomó asiento frente a ellos, y después de revisar los papeles que tenía sobre su escritorio, habló en tono mesurado. «Señor Muñoz, señora Muñoz, lamento tener que decirles que,
Tras revisar los resultados de los análisis y las pruebas, hemos llegado a un diagnóstico. Hizo una pausa antes de continuar, como si las palabras fueran más pesadas de lo habitual. La señora Muñoz padece una enfermedad pulmonar crónica y degenerativa. Es un tipo de fibrosis pulmonar que afecta el tejido de los pulmones, causando que se endurezcan y dificultando cada vez más la respiración. Las palabras cayeron como una losa sobre Alfonso. Miró a Clara, quien ya había escuchado la misma explicación minutos antes. Su expresión seguía tranquila, pero Alfonso notaba el esfuerzo que hacía por no derrumbarse. Él, que había enfrentado situaciones límite en el ejército, sentía que esta era una batalla para la que no estaba preparado. ¿Cuál es el tratamiento?, preguntó Alfonso, en un tono más brusco de lo que pretendía, como si ya estuviera listo para luchar contra esta nueva amenaza. El médico asintió comprensivo. No existe una cura, señor Muñoz, respondió, con una franqueza que golpeó más fuerte que las balas que Alfonso había esquivado en el pasado. Podemos ofrecer tratamientos para controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y retrasar el avance de la enfermedad, pero no podemos detenerla. Alfonso permaneció en silencio por un largo momento. Sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si todas sus preocupaciones anteriores, el trabajo, las facturas, la vida cotidiana, hubieran quedado en una dimensión lejana e irrelevante. Lo único que importaba en ese instante era Clara. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, pensando en cómo podría enfrentar esta nueva realidad. Él, que había aprendido a adaptarse a cualquier situación en el campo de batalla, ahora tenía que enfrentarse a algo mucho más personal, más íntimo y aterrador. ¿Qué tan avanzado está?, preguntó finalmente, sin apartar la vista del médico. El doctor se tomó un momento antes de responder, como si comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Aún estamos en una etapa intermedia. Los síntomas que su esposa está experimentando son significativos, pero con el tratamiento adecuado, podemos ayudarla a manejar el dolor y la dificultad para respirar. Sin embargo, con el tiempo, la enfermedad progresará. No puedo decir exactamente cuánto tiempo tenemos antes de que empeore, pero sí sé que cada caso es único. Alfonso asintió en silencio, procesando las palabras con dificultad. Al mirar a Clara, vio el mismo brillo en sus ojos que había visto en su juventud, esa fuerza inquebrantable que siempre lo había inspirado. Pero también vio el cansancio, la fragilidad que antes no existía. Sabía que Clara estaba sufriendo, aunque no lo demostrara abiertamente. Y sabía que su vida juntos nunca volvería a ser la misma. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Alfonso conducía mientras Clara miraba por la ventana, su respiración algo más pesada de lo habitual, pero aún controlada. El paisaje de Riverton, con sus colinas onduladas y casas pintorescas, parecía ajeno a la tormenta interna que ambos enfrentaban. La brisa marina, que antes les traía paz, ahora solo parecía un recordatorio cruel de lo que Clara estaba perdiendo. Al llegar a casa, Clara se dirigió directamente al jardín. A pesar de todo, el jardín seguía siendo su refugio, un lugar donde podía sentir que aún tenía control sobre algo, aunque fuera efímero. Alfonso la siguió a corta distancia, sin saber qué decir, sin saber cómo consolarla. Habían pasado por muchas cosas juntos, pero esto era diferente. Esto no era una lucha que pudiera ganar con fuerza o con perseverancia. Era una lucha que tenían que aceptar, con toda su crueldad. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, ¿sabes?, dijo Clara, rompiendo el silencio mientras acariciaba una de las flores que había plantado meses atrás. Alfonso se detuvo, sorprendido por sus palabras. Estaba tan acostumbrado a ser el pilar de la familia, el protector, que nunca había considerado la posibilidad de mostrarse vulnerable frente a Clara. «No quiero que sufras más de lo necesario», murmuró, con la voz quebrada. Clara se giró para mirarlo, con una sonrisa triste. «No podemos controlar lo que está pasando», dijo con suavidad. «Pero lo que sí podemos controlar es cómo enfrentamos esto. Quiero que vivamos cada día con gratitud, sin pensar demasiado en lo que vendrá. Solo quiero estar contigo y con nuestros hijos, sin arrepentimientos». Las palabras de Clara resonaron profundamente en Alfonso. Sabía que tenía razón, pero también sabía que, en su corazón, le costaría mucho aceptar esa realidad. Toda su vida había sido un luchador, un hombre que no aceptaba el destino sin pelear. Pero ahora, enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar. Con el tiempo, las visitas al hospital se volvieron parte de su rutina. Cada mes, Alfonso y Clara hacían el trayecto a la ciudad, donde los médicos revisaban su progreso y ajustaban el tratamiento. Las facturas comenzaron a acumularse. Aunque Alfonso había trabajado toda su vida para asegurar una estabilidad económica para su familia,
los gastos médicos superaban cualquier previsión que hubiera hecho. Los ahorros de años comenzaron a evaporarse. Lo que antes habían guardado para emergencias, para la educación de sus hijos o para una jubilación tranquila, ahora se destinaba a medicamentos y equipo médico. Al principio, Alfonso intentó mantener el control de la situación sin alarmar a sus hijos. Valentina, quien ya estaba en la universidad, venía a visitarlos con frecuencia, pero Alfonso se aseguraba de que no viera la magnitud del problema. Esteban, más joven, aún vivía con ellos y comenzaba a notar la creciente preocupación en su padre. Pero Alfonso no quería que ninguno de los dos cargara con ese peso. Había sido su responsabilidad protegerlos, y ahora más que nunca sentía que debía hacerlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad se impusiera. A medida que la enfermedad avanzaba, Clara empezó a necesitar cuidados más especializados. Se incorporaron visitas regulares de una enfermera a domicilio, lo que incrementó aún más los gastos. Alfonso intentó mantener la calma, pero dentro de él, la presión crecía. Sabía que no podría mantener ese ritmo indefinidamente. Finalmente, llegó el día en que se vio obligado a tomar decisiones más drásticas. Con lágrimas en los ojos y un dolor profundo en el corazón, comenzó a vender lo que tenían. Primero, los objetos de valor sentimental, la colección de herramientas que había heredado de su padre, los muebles antiguos que habían sido parte de la familia durante generaciones. Luego, vendió el auto, lo cual complicó aún más llevar a Clara a sus citas médicas, pero no tenía otra opción. Y, finalmente, llegó el momento de enfrentarse a lo que más temía, las joyas de Clara. Las joyas que Clara había heredado de su madre eran lo último de valor que les quedaba. Eran piezas modestas, pero con un inmenso significado sentimental. Clara las había guardado durante años, esperando poder pasarlas a Valentina algún día. Alfonso sabía lo que significaban para su esposa, pero también sabía que ya no tenían otra opción. Una mañana de otoño, Alfonso decidió que había llegado el momento. Guardó las joyas en una pequeña bolsa de terciopelo, y con el corazón pesado, se dirigió a la joyería local. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cuidar a Clara, incluso si eso significaba empeñar los últimos recuerdos de su familia. Una fría mañana de otoño, Alfonso caminó hacia la joyería local con una pequeña bolsa de terciopelo en el bolsillo. Sabía que esto era lo último que podía hacer para conseguir algo de dinero. No le quedaba nada más que vender, y la próxima factura médica sería imposible de pagar sin este sacrificio. La joyería de don Manuel estaba ubicada en una esquina del centro del pueblo, un negocio modesto que había estado allí durante generaciones. Don Manuel era un hombre conocido por su honestidad, y Alfonso confiaba en que recibiría un trato justo. Al entrar a la tienda, el sonido de la campanilla resonó en el espacio vacío. Don Manuel, que estaba detrás del mostrador, levantó la vista y saludó a Alfonso con una sonrisa cordial. «Buenos días, don Alfonso», dijo, reconociéndolo de inmediato. «¿Qué lo trae por aquí?» Alfonso, con las manos temblorosas, sacó la bolsa de terciopelo y la colocó sobre el mostrador. «Necesito empeñar estas joyas», dijo en voz baja, evitando el contacto visual. «Son las joyas de mi esposa. Estamos pasando por un momento difícil». Don Manuel abrió la bolsa y examinó las piezas con cuidado. Sabía que eran valiosas, tanto en términos monetarios como emocionales. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la expresión en el rostro de Alfonso, una mezcla de dolor y desesperación que no podía ignorar. «Sé que estas joyas tienen un gran valor sentimental», dijo don Manuel después de un momento, «pero también sé lo difícil que debe ser para usted estar aquí hoy». Alfonso no respondió de inmediato. Las palabras de don Manuel lo conmovieron más de lo que estaba dispuesto a admitir. No quería caridad, solo un poco de ayuda para salir adelante. «Lo que sea que pueda ofrecerme», dijo finalmente, «lo aceptaré». Don Manuel asintió y se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. «No le voy a ofrecer nada por estas joyas, don Alfonso». El corazón de Alfonso se hundió. Pensó que lo estaban rechazando, que su última esperanza de conseguir dinero se había desvanecido. «Pero no es porque no quiera ayudarlo», continuó don Manuel rápidamente. «Al contrario, quiero hacer más que simplemente empeñar estas joyas. Quiero darle el dinero que necesita, sin pedirle nada a cambio». Alfonso no podía creer lo que estaba escuchando. Durante toda su vida, había sido un hombre orgulloso, acostumbrado a ganarse todo con su esfuerzo. Pero en ese momento, sintió que el peso del mundo se aligeraba un poco. «No sé cómo agradecérselo», dijo, con la voz entrecortada. «No tiene que agradecerme nada», respondió don Manuel. «A veces, la vida nos pone en situaciones donde debemos apoyarnos unos a otros.
Solo asegúrese de que su esposa reciba el cuidado que necesita. Los días que siguieron a la generosa intervención de don Manuel fueron un respiro para Alfonso y Clara. El dinero que habían recibido les permitió cubrir los tratamientos inmediatos, y por primera vez en meses, Alfonso sintió que podía tomar aire sin el peso abrumador de las deudas oprimiendo su pecho. Clara, aunque seguía luchando con su enfermedad, parecía un poco más tranquila, como si la carga de las facturas y el estrés hubieran retrocedido lo suficiente para que pudieran concentrarse en los momentos simples de su vida juntos. Sin embargo, Alfonso sabía que esto era solo un alivio temporal. La enfermedad de Clara continuaría avanzando, y pronto volverían a enfrentarse a los mismos problemas financieros. A pesar de la generosidad de don Manuel, el costo de los tratamientos seguía siendo una montaña que parecía insuperable. Pero al menos, por ahora, podían respirar. Lo que Alfonso no sabía era que el acto de bondad de don Manuel había dejado una impresión duradera en el joyero. Esa misma tarde, después de que Alfonso salió de su tienda, don Manuel se quedó pensando en lo que había visto. Un hombre que había dado todo por su esposa, que había sacrificado incluso los recuerdos más preciados para asegurar que ella recibiera el cuidado que necesitaba. La historia de Alfonso lo conmovió profundamente, y no pudo evitar sentir que tenía que hacer algo más. Esa noche, mientras se sentaba en su pequeña sala de estar, don Manuel habló con su esposa, Carmen, sobre lo ocurrido. Carmen, una mujer de corazón generoso, había trabajado como voluntaria en varias organizaciones benéficas locales y compartía el mismo espíritu compasivo de su esposo. Cuando don Manuel le contó lo que había hecho por Alfonso, ella asintió, pero inmediatamente supo que podían hacer más. «Tenemos que contar esta historia», dijo Carmen, con la determinación que Alfonso conocía bien. «La gente en este pueblo necesita saber lo que está pasando con los Muñoz. No podemos ser los únicos en ayudarlos. Si la comunidad se entera, estoy segura de que querrán contribuir». Don Manuel se mostró pensativo al principio. Nunca había sido un hombre que buscara atención o que hiciera alarde de sus actos de generosidad. Pero sabía que Carmen tenía razón. Alfonso y Clara eran parte del tejido de Riverton, y si había algo que el joyero sabía sobre su pueblo, era que cuando alguien caía en desgracia, los vecinos siempre encontraban una forma de ayudar. A la mañana siguiente, Carmen comenzó a movilizar sus contactos en la comunidad. Sabía a quién llamar: a las mujeres que organizaban las cenas benéficas, a los dueños de pequeños negocios que siempre estaban dispuestos a colaborar, e incluso a los más jóvenes, quienes podían difundir la historia a través de las redes sociales. En cuestión de días, la historia de Alfonso y Clara comenzó a circular por todo Riverton. Al principio, fue solo una conversación entre amigos y vecinos, pero pronto la historia llegó a oídos de personas fuera del pueblo. Carmen y don Manuel decidieron lanzar una campaña de recaudación de fondos, no solo para ayudar con las facturas médicas de Clara, sino para garantizar que la familia Muñoz pudiera tener una vida digna y sin preocupaciones financieras. Aunque la idea era noble, ninguno de los dos esperaba el impacto que tendría. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo comunitario se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. El primer paso fue escribir una carta detallando la historia de Alfonso y Clara, cómo habían vivido juntos durante décadas, cómo Alfonso había servido a su país con honor, y cómo, después de todo, se habían enfrentado a una lucha que no podían ganar solos. Carmen envió esa carta a varios contactos, incluyendo algunas organizaciones benéficas locales, y lo que sucedió después superó cualquier expectativa que ella o don Manuel hubieran tenido. A medida que la campaña comenzaba a ganar tracción, las donaciones comenzaron a llegar. Al principio, eran pequeñas sumas, vecinos que dejaban sobres con dinero en la tienda de don Manuel, personas que conocían a los Muñoz desde hacía años y querían ayudar en lo que pudieran. Sin embargo, cuando la historia fue publicada en un pequeño periódico regional, algo cambió. De repente, la historia de Alfonso y Clara ya no era solo un asunto local. Gente de otros pueblos, e incluso de otras ciudades, empezó a interesarse. La carta fue compartida en redes sociales, y en cuestión de semanas, lo que había comenzado como un simple esfuerzo de vecinos se había convertido en una campaña benéfica a gran escala. Una tarde, mientras Alfonso estaba sentado en el porche de su casa, escuchó el sonido de un auto que se detenía frente a su puerta. Cuando levantó la vista, vio a don Manuel bajarse del vehículo, llevando una carpeta en la mano y una sonrisa en el rostro. Alfonso se levantó para saludarlo, algo sorprendido por la inesperada visita. «Don Manuel, qué sorpresa», dijo Alfonso, estrechando la mano del joyero. «¿A qué debo el honor?». Don Manuel sonrió y señaló la carpeta que llevaba. «Quería mostrarle algo, don Alfonso. Creo que es hora de que sepa lo que está sucediendo». Alfonso frunció el ceño, claramente confundido. Los dos hombres se sentaron en el porche, y don Manuel abrió la carpeta, mostrando una serie de documentos y cartas.
¿Recuerda cuando vino a mi tienda hace unas semanas? Preguntó don Manuel. Bueno, después de eso, mi esposa y yo decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Así que empezamos una pequeña campaña para recaudar fondos para usted y Clara. Al principio, solo era algo entre los vecinos, pero ha crecido mucho más de lo que imaginamos. Alfonso miró los papeles con incredulidad. Entre ellos había recibos de donaciones, cartas de apoyo y mensajes de personas de todas partes que querían ayudar. No podía creer lo que veía. ¿Todo esto, por nosotros?, preguntó, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Don Manuel asintió, con una expresión amable. La gente quiere ayudar, don Alfonso. Todos saben lo que usted ha hecho por su esposa, cómo ha sacrificado todo por ella. Y esa historia ha tocado corazones, no solo aquí en Riverton, sino en todas partes. Hasta ahora, hemos recaudado más de $50.000, y las donaciones siguen llegando. Alfonso se quedó sin palabras. No sabía cómo reaccionar ante tal muestra de apoyo. Siempre había sido un hombre reservado, alguien que prefería resolver sus problemas por sí mismo. Pero ahora, estaba viendo la magnitud de lo que su comunidad y completos desconocidos estaban haciendo por él y por Clara. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero esta vez no trató de contenerlas. Finalmente, extendió la mano, y don Manuel la estrechó con firmeza. Gracias, no sé cómo agradecerle, logró decir Alfonso, con la voz quebrada. No tiene que hacerlo, respondió don Manuel. Lo único que le pido es que cuide de su esposa. Y cuando todo esto haya pasado, recuerde que siempre puede contar conmigo si necesita algo más. Alfonso asintió, sintiendo una gratitud inmensa. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro cuando salió a la calle, pero por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino que les esperaba aún sería difícil, pero en ese momento, supo que no estaban solos. Esa noche, cuando regresó a casa y le contó a Clara lo que había sucedido, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. A pesar de lo agotada que se sentía, la historia de la generosidad de don Manuel le dio una renovada sensación de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Sin embargo, lo que Alfonso no sabía en ese momento era que el gesto de don Manuel no sería el último acto de generosidad que recibirían. Lo que comenzó como una pequeña chispa de compasión pronto se convertiría en algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas de una manera que nunca habrían imaginado. Los días que siguieron trajeron más donaciones, más cartas, más muestras de solidaridad. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión se convirtió en un movimiento. En cuestión de semanas, la cifra recaudada superó los $100.000, y luego los 150.000. Carmen y don Manuel, quienes habían estado coordinando todo desde el principio, apenas podían creer lo que estaba sucediendo. Al final, cuando todo estuvo dicho y hecho, la campaña benéfica recaudó más de $250.000, suficiente no solo para cubrir todas las facturas médicas de Clara, sino también para asegurar que los Muñoz pudieran vivir con dignidad y sin preocupaciones financieras por el resto de sus días. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba a lo lejos en una tranquila tarde de domingo. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles que rodeaban la pequeña casa de los Muñoz, creando sombras que bailaban suavemente en las paredes. Alfonso estaba sentado en el porche, observando las colinas a lo lejos, mientras el suave viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda tras una ligera llovizna. Era un día de paz, uno de esos raros momentos en los que, a pesar de todo lo que habían pasado, se sentía en calma. En el interior de la casa, Clara descansaba en su sillón favorito, envuelta en una manta que Valentina le había regalado hacía años. Su respiración seguía siendo un poco dificultosa, pero había mejorado gracias a los nuevos tratamientos que ahora podían permitirse. Esteban estaba en la cocina, preparando té para todos, mientras el aroma de hierbas frescas llenaba la casa. El ambiente era muy diferente al de los últimos meses. La tensión y la desesperación que los había envuelto durante tanto tiempo parecían haberse disipado, al menos por el momento. Gracias a la generosidad de la comunidad, las facturas médicas ya no eran un peso constante sobre los hombros de Alfonso. Aunque sabía que la enfermedad de Clara seguiría avanzando, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podían enfrentar lo que viniera sin el miedo constante de no tener los recursos para hacerlo. Valentina y Esteban habían regresado a casa para estar con sus padres durante este tiempo. Aunque Valentina ya estaba en la universidad, había decidido tomar una pausa temporal para ayudar a cuidar de su madre. Esteban, aunque aún joven, había madurado rápidamente al ver a su padre luchar por mantener a la familia unida durante la enfermedad de Clara. Juntos,
Los cuatro se habían convertido en una unidad más fuerte, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Alfonso estaba agradecido por todo esto. Sabía que sin el apoyo de la comunidad y los esfuerzos de don Manuel y Carmen, su situación sería muy diferente. A menudo se encontraba reflexionando sobre cómo la bondad de los demás había cambiado el curso de sus vidas. Había pasado gran parte de su vida siendo autosuficiente, confiando solo en su propia fuerza y determinación. Pero esta experiencia le había enseñado que a veces era necesario dejar que los demás entraran y ofrecieran su ayuda. Aceptar la generosidad de los demás no era un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza y humildad. El sonido de pasos ligeros en el porche sacó a Alfonso de sus pensamientos. Era Clara, quien, a pesar de su fragilidad, había salido para sentarse a su lado. Le sonrió débilmente mientras tomaba asiento en la silla junto a él. «Hace un buen día hoy, ¿no crees?», dijo ella con una voz suave, pero llena de calidez. Alfonso asintió, tomando su mano entre las suyas. «Sí, es un buen día», respondió, mirando el horizonte. «Hace mucho que no teníamos un día así. Sin preocupaciones». Clara respiró profundamente, aunque el esfuerzo se notaba en su rostro. Cada respiración era una pequeña batalla, pero aún así, no dejaba de sonreír. «Sabes, no hay nada en este mundo que me guste más que estar aquí contigo y con los niños», murmuró. «Lo que hemos vivido juntos, no lo cambiaría por nada. Ni siquiera por la salud perfecta». Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Alfonso. Sabía que su esposa siempre había sido fuerte, pero en ese momento comprendió hasta qué punto su fortaleza no solo venía de su cuerpo, sino también de su espíritu. Clara, a pesar de todo, encontraba una paz en las pequeñas cosas, en el viento que soplaba, en el canto lejano de los pájaros, en la presencia de su familia. «Yo tampoco cambiaría nada», dijo Alfonso, mirando a Clara con una ternura que pocas veces mostraba. Durante años, había sido el hombre de hierro, el protector imperturbable de la familia. Pero ahora, se permitía mostrar esa vulnerabilidad que tanto tiempo había ocultado. «Hemos tenido buenos años, y todavía tenemos más por delante». «Lo sé». Clara le devolvió la sonrisa, apretando su mano con una fuerza que le sorprendió. «Y todo gracias a las personas que han estado con nosotros», continuó ella, mirando con gratitud hacia la distancia. «Nunca pensé que veríamos tanta bondad, tanto apoyo. Siempre creí que teníamos que enfrentarlo todo solos, pero ellos nos han enseñado que no estamos solos». Alfonso asintió. Cada día seguía recibiendo cartas y mensajes de personas que querían ayudar. La campaña benéfica había tocado tantas vidas que incluso ellos, en su pequeño mundo en Riverton, se habían convertido en un símbolo de esperanza y solidaridad. Gente de todo el país les enviaba donaciones, oraciones y palabras de aliento. A menudo, Alfonso no sabía cómo responder, cómo agradecer a todos los que habían contribuido a hacer su vida un poco más fácil. Pero había algo más que rondaba en la mente de Alfonso. Aunque la generosidad de los demás había sido abrumadora, él también quería hacer algo. Sabía que no podía devolver todo lo que había recibido, pero estaba decidido a encontrar una manera de retribuir el apoyo de alguna forma. Una noche, mientras se sentaba con Clara en la cama, le planteó su idea. «He estado pensando en lo que nos ha sucedido estos últimos meses», dijo en voz baja, para no despertar a Esteban, que dormía en la habitación contigua. «Y creo que deberíamos hacer algo con todo esto. Algo que ayude a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo». Clara lo miró, con los ojos medio cerrados por el cansancio. «¿A qué te refieres?», preguntó suavemente. Alfonso se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «Nos han ayudado tanto que quiero hacer algo por otros. Tal vez podamos organizar alguna actividad, una recaudación para otras familias en situaciones similares. Ya sabes, devolver un poco de lo que nos han dado». Clara sonrió, con una expresión de orgullo en su rostro. «Eso suena como una gran idea, Alfonso», dijo. «Creo que es exactamente lo que deberíamos hacer. Y estoy segura de que don Manuel y Carmen nos ayudarían». La idea comenzó a tomar forma en la mente de Alfonso. Sabía que no sería fácil, y que probablemente necesitaría la ayuda de muchas personas para llevarla a cabo. Pero estaba decidido a encontrar una manera de retribuir. Durante demasiado tiempo, había creído que no necesitaba a nadie más. Ahora, había aprendido que la comunidad, el apoyo mutuo, era lo que realmente sostenía a las personas en los momentos más difíciles. Los días siguientes, Alfonso se reunió con don Manuel y Carmen para discutir su idea. Ambos, como había predicho Clara, estuvieron más que dispuestos a colaborar. La idea de Alfonso era sencilla: organizar un evento benéfico,
una especie de feria comunitaria donde se recaudarían fondos para otras familias que enfrentaban desafíos médicos similares. Sabía que había otras personas en Rivertop y en los alrededores que también estaban luchando para pagar las facturas médicas, y quería asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ellos habían pasado. Con el apoyo de don Manuel y Carmen, comenzaron a planificar el evento. Valentina y Esteban también se involucraron, contactando a amigos y vecinos para organizar actividades y pedir donaciones. Pronto, toda la comunidad estaba involucrada. Se organizaron ventas de pasteles, rifas y espectáculos locales, todo con el objetivo de recaudar fondos para quienes más lo necesitaban. El día del evento, el pequeño parque central de Rivertop estaba lleno de vida. Las familias del pueblo paseaban por los puestos, probando comida casera, comprando artesanías y participando en las rifas. Alfonso caminaba entre la multitud, observando con satisfacción cómo su idea había cobrado vida. No era solo un evento de caridad, era una celebración de la solidaridad, de lo que la gente podía lograr cuando se unía por un bien común. Clara, sentada en una silla cómoda bajo la sombra de un árbol, observaba todo con una sonrisa en su rostro. Aunque su salud seguía siendo frágil, ver a su familia y a su comunidad trabajar juntos para ayudar a otros le daba una energía renovada. Al final del día, cuando las luces del parque comenzaron a apagarse y la gente regresaba a sus casas, Alfonso supo que había encontrado su propósito. No solo había recibido la ayuda de su comunidad, sino que ahora estaba en una posición para ayudar a otros. Y esa, pensó, era la mayor recompensa de todas. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, pintando el cielo de Rivertop con tonos cálidos de naranja y rosa. Los últimos rayos de luz se filtraban a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras largas sobre el césped del parque central. El evento benéfico había sido un éxito rotundo. Los vecinos, amigos y personas de otros pueblos cercanos se habían reunido para apoyar la causa de Alfonso, Clara y otras familias que enfrentaban dificultades similares. Mientras Alfonso caminaba lentamente hacia su casa, su mente estaba llena de una mezcla de gratitud y una pesada reflexión. En la quietud del ocaso, Alfonso se encontró pensando en el futuro. A pesar del éxito del evento y la oleada de apoyo que habían recibido, sabía que la batalla más difícil aún estaba por librarse. Clara, aunque sonreía y trataba de mantenerse positiva, estaba cada vez más debilitada. Su enfermedad, aunque contenida temporalmente por los tratamientos, seguía avanzando inexorablemente. La lucha que habían emprendido juntos estaba llegando a su fase final, y Alfonso no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la perspectiva de lo que vendría. Clara siempre había sido el centro de su mundo. Incluso antes de casarse, ella había sido su ancla, la persona que le recordaba que había belleza y bondad en el mundo, incluso en medio del caos de su vida militar. Ahora, mientras la veía batallar con cada respiración, Alfonso se daba cuenta de que no estaba listo para perderla. No importaba cuántas guerras hubiera librado o cuántos sacrificios hubiera hecho a lo largo de su vida, esta batalla se sentía diferente, más personal y en muchos sentidos, más devastadora. Al llegar a casa, Alfonso encontró a Clara descansando en su silla junto a la ventana, observando el jardín que había cultivado con tanto cariño. Las flores, en pleno florecimiento, llenaban el aire con su fragancia suave, pero Alfonso no podía evitar notar lo frágil que se veía Clara en comparación. Su piel, antes luminosa, ahora parecía pálida y delicada, como si cada día le robara un poco más de su vitalidad. El evento fue un éxito, dijo Alfonso en voz baja, mientras se sentaba a su lado. Recaudamos mucho dinero para ayudar a otras familias. Clara sonrió, aunque el gesto le costó un poco de esfuerzo. Lo sabía, respondió ella suavemente. Este pueblo siempre ha sido especial. La gente aquí tiene un corazón enorme. Alfonso asintió, pero su mente estaba en otro lugar. No podía apartar la mirada de Clara, de la forma en que su pecho subía y bajaba con esfuerzo, de cómo su piel se veía tan frágil bajo la luz suave del atardecer. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Los médicos habían sido claros. El tratamiento que recibía solo podía prolongar su vida, no detener la enfermedad. Clara, comenzó Alfonso, con la voz quebrada. No sé si puedo hacer esto sin ti. Ella lo miró, con una ternura que solo una vida compartida podía forjar. Alfonso, susurró. Has sido mi fuerza durante todos estos años. Y ahora, cuando más te necesito, estás aquí conmigo. No te preocupes por lo que viene. Hemos tenido una vida hermosa juntos, y eso es lo que quiero que recuerdes. Alfonso apretó los labios, tratando de contener las lágrimas. Había pasado toda su vida siendo fuerte, siendo el pilar de su familia. Pero ahora, sentado junto a Clara, sintió que esa fuerza se desmoronaba. El miedo a perderla lo envolvía,
una sensación que no había experimentado ni en las situaciones más peligrosas que había enfrentado en el ejército. «No quiero perderte», murmuró, su voz apenas audible. Clara le tomó la mano, sus dedos delgados entrelazándose con los de Alfonso. «No me vas a perder», dijo, con una serenidad que lo desarmó. «Siempre estaré contigo, de alguna manera. En los recuerdos, en todo lo que hemos construido juntos. Y en Valentina y Esteban. Ellos llevan una parte de mí, y también de ti». Las palabras de Clara lo consolaron, pero no aliviaron por completo el dolor que sentía en su pecho. Sabía que estaba en una batalla que no podía ganar. No importaba cuán fuerte fuera, ni cuánto amor tuviera por su esposa, el tiempo era implacable. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Clara, aunque débil, seguía manteniendo su espíritu alto. A pesar de la gravedad de su enfermedad, se negaba a que la tristeza o el miedo la dominaran. Alfonso la admiraba por ello, aunque cada día que pasaba sentía que la sombra de la despedida se acercaba más. Los hijos de la pareja, Valentina y Esteban, estaban siempre presentes, ayudando en todo lo que podían. Esteban, en particular, había asumido muchas de las responsabilidades del hogar, mientras Valentina cuidaba a su madre con una devoción que solo una hija podía tener. Un día, mientras Clara descansaba en su cama, Alfonso decidió que era hora de hablar con Valentina y Esteban. Sabía que no podían seguir evitando lo inevitable, y aunque sus hijos habían sido fuertes hasta ese momento, él sentía que era necesario prepararlos para lo que venía. Los llamó al comedor, y los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera que había sido el centro de tantas cenas familiares a lo largo de los años. Alfonso respiró hondo antes de hablar. «Sé que todos hemos estado evitando hablar de esto, pero creo que es hora de ser realistas», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «La situación de su madre no va a mejorar. Los médicos nos han dicho que debemos prepararnos. No sé cuánto tiempo más tendremos con ella, pero quiero que estemos unidos en esto». Valentina, quien hasta ese momento había mantenido una fachada de fortaleza, no pudo contener las lágrimas. Esteban, siempre el más reservado de los dos, asintió en silencio, su mandíbula apretada mientras trataba de controlar sus emociones. «No quiero que piensen que esto es el final de todo», continuó Alfonso. «Su madre ha sido el pilar de esta familia, y siempre lo será, pase lo que pase. Pero necesitamos apoyarnos unos a otros en lo que viene. Nadie tiene que enfrentar esto solo». Valentina se secó las lágrimas y tomó la mano de su padre. «Sabemos lo que está pasando, papá», dijo, su voz temblando. «Solo, no estamos listos para decir adiós». Alfonso asintió lentamente, comprendiendo lo que sentían sus hijos. Él tampoco estaba listo. Nadie lo estaba. Pero sabía que tenían que estar lo más preparados posible, emocionalmente, para lo que venía. Clara, más que nadie, merecía una despedida en paz, rodeada de aquellos a quienes amaba. Con el paso de los días, la salud de Clara continuó deteriorándose. Los médicos hacían visitas regulares para asegurarse de que recibiera el cuidado adecuado, y aunque los analgésicos ayudaban a mitigar el dolor, el desgaste físico era evidente. Alfonso pasaba cada momento posible a su lado, sosteniendo su mano mientras ella descansaba o simplemente sentándose junto a ella en silencio. A medida que la fecha de lo inevitable se acercaba, Clara comenzó a dejar pequeñas notas para su familia. Sabía que las palabras podían durar más que el cuerpo, y quería asegurarse de que, cuando ella ya no estuviera, su voz seguiría siendo escuchada. Alfonso encontró una de esas notas una mañana, cuando fue a traerle agua. Era una carta breve, escrita con la caligrafía delicada de Clara, y dirigida a él. «Querido Alfonso, sé que te he pedido mucho en esta vida, y siempre has estado allí para mí. Pero ahora te pido algo más. Sigue adelante, por nuestros hijos, por ti mismo. Hemos vivido una vida plena, llena de amor y sacrificios, y no podría haber deseado un compañero mejor. Cuando llegue el momento, quiero que recuerdes todo lo que hemos construido juntos, y que sigas adelante sabiendo que siempre estaré contigo, en cada paso. Te amo. Clara». Alfonso sostuvo la carta en sus manos, con el corazón lleno de dolor y amor al mismo tiempo. Sabía que las palabras de Clara eran sinceras, pero la idea de vivir sin ella era algo que aún no podía concebir. Los días de otoño habían llegado a Riverton, trayendo consigo un aire más frío y cielos grises que envolvían al pueblo en una atmósfera melancólica. Alfonso, de pie junto a la ventana de la sala, observaba cómo las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo el suelo con un manto dorado. Cada día se sentía más pesado que el anterior, y cada mañana, al despertarse, el peso en su corazón era más difícil de soportar. Clara se debilitaba con rapidez, y aunque su mente seguía siendo lúcida, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo.
El día comenzó como cualquier otro, con la rutina de la familia tratando de sobrellevar el curso inevitable de la enfermedad de Clara. Valentina y Esteban estaban en casa, como habían estado durante las últimas semanas, cuidando de su madre y ayudando en lo que podían. Clara, a pesar de su fragilidad, se mantenía sonriente cuando sus hijos estaban cerca. Sabía que su tiempo con ellos era limitado, pero también sabía que quería aprovechar cada segundo que le quedaba. Alfonso entró en la habitación donde Clara descansaba. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en una luz suave y cálida. Clara estaba acostada en la cama, con una expresión serena en su rostro. Aunque el dolor físico era evidente, su espíritu seguía siendo inquebrantable. Había aceptado su destino con una paz que Alfonso admiraba profundamente. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Alfonso mientras se sentaba en la silla junto a la cama, tomando la mano de su esposa entre las suyas. Clara lo miró con una sonrisa cansada, pero sincera. «Me siento en paz», respondió suavemente. «No tengo miedo, Alfonso. He vivido una buena vida, y lo más importante es que la he vivido contigo». Alfonso apretó su mano, pero no pudo contener las lágrimas que comenzaron a llenar sus ojos. Sabía que Clara siempre había sido fuerte, incluso en sus momentos más difíciles, pero ver cómo enfrentaba su propia muerte con una calma tan profunda lo sobrecogía. No estaba listo para perderla, aunque sabía que el momento se acercaba. «No sé cómo voy a seguir sin ti», murmuró, con la voz quebrada. Clara le sonrió, con una ternura que parecía envolverlo. «Lo harás, Alfonso. Lo harás por nuestros hijos. Y lo harás porque yo siempre estaré contigo, de alguna manera. No en cuerpo, pero sí en espíritu. Cada vez que mires a Valentina o a Esteban, me verás en ellos. Y eso es lo que quiero que recuerdes. No es un adiós, es solo un hasta luego». Las palabras de Clara lo conmovieron profundamente. Durante años, él había sido el fuerte, el que sostenía a la familia. Pero en ese momento, era Clara quien lo sostenía a él, preparándolo para el momento que sabía que estaba por venir. Mientras permanecían allí, en silencio, tomados de la mano, el mundo a su alrededor parecía detenerse. Esa noche, la familia se reunió en la sala, como lo hacían desde que Clara había caído enferma. El ambiente era tranquilo, casi solemne, pero había una sensación de calidez en el aire. Valentina y Esteban hablaban suavemente entre ellos, compartiendo recuerdos de su infancia, mientras Clara los observaba con una sonrisa. Sabía que sus hijos estaban intentando ser fuertes por ella, y eso le daba consuelo. Les había enseñado bien, pensó. Les había enseñado a amarse y apoyarse mutuamente, y eso era todo lo que podía pedir. A medida que avanzaba la noche, Clara pidió hablar con sus hijos a solas. Valentina fue la primera en entrar a la habitación. Se sentó junto a la cama, y aunque trataba de mantener la compostura, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas en cuanto tomó la mano de su madre. «No llores, hija», susurró Clara, acariciando suavemente su mano. «Hemos compartido tantos momentos hermosos juntas. No quiero que recuerdes estos últimos días como los más importantes. Quiero que recuerdes todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y cómo hemos crecido juntas». Valentina, incapaz de contener el llanto, asintió, apretando la mano de su madre con fuerza. «Te voy a extrañar tanto, mamá», dijo, con la voz temblorosa. «No sé cómo voy a seguir sin ti». Clara le sonrió, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Lo harás, mi amor. Lo harás porque eres fuerte. Eres mi hija, y todo lo que soy vive en ti. Cada vez que enfrentes un desafío, estaré allí, a tu lado, en tu corazón». Valentina se inclinó y besó la frente de su madre, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Sabía que esta era la última conversación que tendrían, y quería aferrarse a cada palabra, a cada segundo. Después de un rato, salió de la habitación, dándole espacio a Esteban para que hablara con su madre. Esteban, siempre el más reservado, entró en la habitación en silencio. Se sentó al lado de la cama, pero no dijo nada durante unos minutos. Clara lo miró, comprendiendo que, para su hijo, las palabras no siempre eran fáciles de encontrar. «Sé que no te gusta hablar de estas cosas», dijo Clara suavemente, «pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Has sido mi roca en estos últimos meses, y sé que serás una gran fuente de apoyo para tu padre y tu hermana cuando yo me haya ido». Esteban respiró hondo, mirando el suelo mientras luchaba por controlar sus emociones. Finalmente, habló, con la voz baja pero firme. «No quiero que te vayas, mamá. No estoy listo para esto». Clara extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla. «Nadie está listo, mi amor.
Pero quiero que vivas tu vida sabiendo que siempre estaré contigo. Todo lo que te he enseñado, todo lo que has aprendido, lo llevarás contigo. Y eso es lo que quiero que recuerdes. Esteban asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que estas serían las últimas palabras que intercambiaría con su madre, y eso lo desgarraba por dentro. Sin embargo, también sentía una extraña paz al escuchar su voz, al saber que, de alguna manera, ella siempre estaría presente en su vida. Cuando Esteban salió de la habitación, Alfonso entró por última vez. Sabía que el tiempo de Clara estaba llegando a su fin, y sentía una mezcla de dolor y gratitud por haber compartido tantos años con ella. Se sentó junto a su esposa, tomándola de la mano una vez más. «No sé cómo voy a hacerlo, Clara», dijo en voz baja. «Pero prometo que cuidaré de Valentina y Esteban. Seré fuerte para ellos». Clara le sonrió, aunque la fatiga era evidente en su rostro. «Sé que lo harás, Alfonso. Has sido un hombre increíble, un esposo increíble, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Pero quiero que sigas adelante, que encuentres la paz cuando yo ya no esté. Y quiero que siempre recuerdes lo mucho que te amo». Alfonso asintió, incapaz de hablar. Se inclinó y besó la mano de Clara, dejando que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo fluyeran libremente. Esa noche, Clara se fue en paz, rodeada de su familia y el amor que habían compartido durante tantos años. No hubo grandes gestos ni palabras finales, solo el suave susurro de su respiración apagándose lentamente, como una vela que se extingue al final de su mecha. Alfonso permaneció a su lado, con su mano entrelazada con la de Clara, hasta que su cuerpo se enfrió y el silencio llenó la habitación. El amanecer llegó suave y silencioso sobre Riverton, pero para Alfonso, Valentina y Esteban, el mundo había cambiado para siempre. Clara se había ido, pero había dejado atrás un legado de amor y fortaleza que seguiría con ellos el resto de sus vidas. El aire de Riverton se sentía más frío después de la partida de Clara. Alfonso, Valentina y Esteban enfrentaban el vacío que ella había dejado, un hueco imposible de llenar. Aunque sabían que su muerte era inevitable, el golpe de la realidad fue devastador cuando finalmente llegó. Los primeros días después del funeral pasaron en una niebla. Los amigos, vecinos y seres queridos llegaron para ofrecer sus condolencias, trayendo comida y palabras de consuelo, pero todo eso se sentía distante para Alfonso. Era como si el mundo hubiera perdido su color, y él simplemente existiera en un estado de suspensión. El funeral de Clara fue una ceremonia sencilla pero emotiva. Se llevó a cabo en la iglesia de Riverton, donde tantas veces habían asistido juntos. El pequeño edificio estaba lleno de personas que querían rendir homenaje a la mujer que había tocado tantas vidas con su amabilidad y generosidad. Valentina y Esteban, a pesar de su dolor, se sentaron en la primera fila, sosteniendo la mano de su padre mientras las palabras del sacerdote resonaban en el aire. Alfonso, por su parte, no pudo encontrar las fuerzas para hablar durante la ceremonia. Sentía que cualquier palabra que pronunciara no haría justicia a lo que Clara significaba para él. En su lugar, optó por el silencio, permitiendo que las lágrimas hablaran por él. Aunque había sido un hombre fuerte toda su vida, la muerte de Clara lo había dejado desarmado. Era como si una parte fundamental de su ser se hubiera ido con ella. Después del funeral, la casa se sintió vacía de una manera que Alfonso no había anticipado. Durante semanas, los días transcurrieron en una rutina monótona: despertarse, hacer el café, mirar por la ventana y luego volver a dormir. Las horas parecían alargarse, y Alfonso no sabía cómo llenar el tiempo que antes compartía con Clara. Sus hijos, aunque presentes, también estaban sumidos en su propio dolor. Valentina trataba de ser fuerte, pero Alfonso la encontraba a menudo en su habitación, llorando en silencio. Esteban, por otro lado, se encerraba en sí mismo, guardando su dolor dentro, como si no quisiera mostrar su vulnerabilidad. Alfonso sabía que debía ser el pilar de su familia, pero sentía que había perdido la capacidad de serlo. La vida que había construido junto a Clara ahora parecía estar desmoronándose a su alrededor. Cada rincón de la casa le recordaba a ella: las flores que aún florecían en el jardín, la silla en la que solía sentarse, la manta que Valentina le había regalado. Todo era un recordatorio constante de su ausencia. Un día, unas semanas después del funeral, Alfonso decidió que ya no podía seguir evitando el dolor. Sabía que necesitaba hacer algo para procesar su duelo, pero no sabía por dónde empezar. Había sido un hombre de acción durante toda su vida, alguien que enfrentaba los problemas de manera directa. Pero esto era diferente. No había solución rápida ni estrategia para superar la pérdida de un ser querido. Esa tarde, mientras Valentina y Esteban estaban fuera, Alfonso se sentó en el porche de la casa, mirando el jardín. El sol estaba comenzando a ponerse,
llenando el cielo de colores cálidos. Clara siempre había amado los atardeceres. Alfonso recordó cómo solían sentarse juntos, en silencio, disfrutando de esos momentos de tranquilidad después de un día largo. Ahora, esos recuerdos lo llenaban de una profunda tristeza. Sin embargo, mientras observaba el cielo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que, aunque Clara ya no estaba físicamente con él, seguía presente en todo lo que habían construido juntos. El jardín que ella había cuidado con tanto esmero seguía floreciendo, y los recuerdos que habían compartido seguían vivos en su corazón. Poco a poco, Alfonso empezó a comprender que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, encontraría una manera de vivir con él. Esa misma tarde, tomó una decisión. Sabía que Valentina y Esteban también estaban luchando con su propia pérdida, y quería asegurarse de que no enfrentaran el duelo solos. Era el momento de hablar, de enfrentarse al dolor en lugar de huir de él. Quería que supieran que, aunque la vida sin Clara sería difícil, seguirían adelante como familia. Esa noche, cuando Valentina y Esteban regresaron, Alfonso los llamó a la sala. Los tres se sentaron juntos, como solían hacerlo antes de que la enfermedad de Clara consumiera su vida. El ambiente era tenso, pero Alfonso sabía que era necesario. «Sé que todos estamos sufriendo», comenzó, su voz grave pero firme. «Y sé que cada uno está enfrentando esto de manera diferente. Pero no quiero que nos alejemos. No quiero que esta pérdida nos rompa». Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Esteban, aunque más reservado, también mostró signos de comprensión. Ambos sabían que el dolor que sentían era compartido, y que, aunque era difícil, debían apoyarse mutuamente para superar esta etapa. «Su madre siempre nos enseñó a ser fuertes», continuó Alfonso, «pero también nos enseñó a estar juntos, a ser una familia. Y eso es lo que debemos recordar. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero podemos seguir adelante, sabiendo que ella siempre estará con nosotros, en todo lo que hacemos». Valentina comenzó a llorar suavemente, y Esteban, por primera vez desde la muerte de su madre, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Alfonso, al ver a sus hijos tan vulnerables, sintió un peso en su pecho, pero también una sensación de alivio. Habían estado conteniendo sus emociones, tratando de ser fuertes por él, pero en ese momento se dieron cuenta de que no necesitaban hacerlo. El duelo no era algo que debían enfrentar en soledad. Durante las semanas siguientes, la familia comenzó a encontrar formas de lidiar con su dolor. Valentina, quien siempre había sido cercana a su madre, empezó a pasar más tiempo en el jardín, cuidando las plantas que Clara había amado tanto. Era su manera de sentir una conexión con ella, de mantener viva una parte de su madre. Esteban, por su parte, encontró consuelo en el trabajo manual. Pasaba horas en el taller de la casa, reparando cosas que antes había descuidado, como una forma de procesar sus emociones sin necesidad de hablar. Alfonso también encontró su propio camino hacia la sanación. Comenzó a escribir cartas a Clara, una manera de mantener una conversación con ella, aunque ya no estuviera físicamente presente. Las cartas eran personales, llenas de recuerdos y emociones que no siempre podía expresar en voz alta. Escribir se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser vulnerable y honesto sobre su dolor, su amor y su esperanza de que, algún día, encontraría paz. El proceso de duelo no fue rápido ni fácil. Algunos días eran más oscuros que otros, y había momentos en los que Alfonso sentía que el peso de la pérdida era demasiado para soportar. Pero poco a poco, con el apoyo de Valentina y Esteban, empezó a aceptar la nueva realidad de su vida. No sería la misma sin Clara, pero también sabía que ella nunca querría que él viviera en un estado de tristeza perpetua. La comunidad de Riverton también jugó un papel importante en la sanación de los Muñoz. Los vecinos continuaron brindando apoyo, ya fuera con visitas, comidas o simples palabras de aliento. Alfonso, quien nunca había sido un hombre muy sociable, empezó a ver el valor de estar rodeado por personas que realmente se preocupaban por él y su familia. La generosidad y el amor que habían recibido durante la enfermedad de Clara seguían fluyendo, y Alfonso se dio cuenta de que, aunque había perdido a su esposa, no había perdido el sentido de comunidad que ella había ayudado a construir. Con el tiempo, la vida comenzó a moverse hacia una nueva normalidad. El dolor nunca desapareció por completo, pero se volvió más manejable. Alfonso, Valentina y Esteban encontraron maneras de honrar la memoria de Clara, manteniendo viva su presencia en sus corazones y en sus acciones diarias. Ya no evitaban hablar de ella, en cambio, compartían recuerdos y anécdotas, celebrando la vida que había vivido y el amor que había dejado atrás. Una tarde, mientras Alfonso trabajaba en el jardín junto a Valentina, se detuvo por un momento, observando las flores que Clara había plantado con tanto cuidado.
El aire estaba lleno del aroma de la lavanda, y por un instante, sintió la presencia de su esposa a su lado, como si ella nunca se hubiera ido del todo. Sonrió suavemente, sabiendo que, aunque ya no podía verla ni tocarla, Clara siempre estaría con él, en cada rincón de ese jardín y en cada rincón de su corazón. El invierno llegó lentamente a Riverton, cubriendo el paisaje con una fina capa de escarcha. El jardín de la familia Muñoz, que había florecido con vibrantes colores durante los meses más cálidos, ahora estaba en reposo, como si también estuviera tomando un respiro tras el intenso año que acababan de vivir. Alfonso se había adaptado a la nueva rutina de su vida sin Clara, pero había días en los que el silencio de la casa era abrumador. A pesar de ello, se aferraba a la promesa que le había hecho a su esposa: seguir adelante, cuidar de sus hijos y encontrar consuelo en los recuerdos que compartían. Con el tiempo, la vida de Alfonso y sus hijos comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Valentina había regresado a la universidad, aunque seguía visitando a su padre con frecuencia. Esteban, por su parte, había decidido quedarse en Riverton para ayudar a su padre y continuar con sus estudios en línea. Ambos hijos, aunque profundamente afectados por la pérdida de su madre, se habían convertido en adultos resilientes, tal como Clara había deseado. Cada uno, a su manera, encontró la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el amor y las enseñanzas de su madre vivían en ellos. Alfonso, a pesar del dolor que aún llevaba en su corazón, comenzó a involucrarse más en la comunidad. Antes de la enfermedad de Clara, había sido un hombre reservado, centrado principalmente en su trabajo y su familia. Pero después de todo lo que habían pasado, algo en él había cambiado. Había visto de primera mano lo poderosa que podía ser la compasión humana, y ahora quería devolver algo a la comunidad que tanto los había apoyado. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Alfonso se detuvo frente a la pequeña joyería de don Manuel. El hombre que había iniciado la campaña benéfica para su familia seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, pero Alfonso notaba algo diferente en él. Había una conexión más profunda entre ellos ahora, una amistad forjada en medio de la adversidad. Alfonso decidió entrar y saludar a su amigo. «Don Alfonso, qué gusto verte», dijo don Manuel con una sonrisa cálida mientras estrechaba la mano de Alfonso. «¿Cómo has estado?». Alfonso asintió, devolviendo la sonrisa. «He estado bien, gracias. Aún ajustándome a todo, pero estoy encontrando mi camino». Don Manuel lo miró con comprensión, sabiendo perfectamente lo difícil que era ese proceso. «Es bueno escuchar eso. Clara estaría orgullosa de ti, lo sabes, ¿verdad?». Alfonso asintió de nuevo, esta vez con una expresión más seria. «Eso espero», respondió. «He estado pensando mucho en todo lo que ella dejó detrás, en lo que significaba para nosotros y para la comunidad». Don Manuel asintió, escuchando con atención mientras Alfonso continuaba. «Y he estado pensando en una idea, algo que quiero hacer para honrar su memoria». Alfonso hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Quiero crear una fundación, algo que pueda ayudar a otras familias que estén pasando por lo que nosotros pasamos. No solo con el dinero, sino también con el apoyo emocional y la compañía. Nadie debería enfrentarse a algo así solo». Don Manuel lo miró sorprendido, pero inmediatamente vio el sentido en lo que Alfonso proponía. Clara había sido una mujer que siempre pensaba en los demás, y esta iniciativa encajaba perfectamente con el espíritu generoso que ella había cultivado durante toda su vida. «Es una idea maravillosa, Alfonso», dijo don Manuel, inclinándose hacia adelante con interés. «Y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Clara tocó muchas vidas, y estoy seguro de que la gente estaría dispuesta a apoyar algo como esto». Alfonso se sintió reconfortado por las palabras de don Manuel. Había estado dándole vueltas a la idea durante semanas, pero escuchar ese apoyo de alguien que había sido tan importante en su vida durante esos momentos difíciles le dio la seguridad que necesitaba para seguir adelante con su plan. En los meses que siguieron, Alfonso trabajó arduamente en la creación de la fundación. Con la ayuda de don Manuel, Carmen y varios otros amigos de la comunidad, establecieron la Fundación Clara Muñoz, dedicada a brindar apoyo a familias que enfrentaban enfermedades terminales o situaciones difíciles similares. La fundación no solo proporcionaba ayuda financiera, sino que también ofrecía recursos emocionales, consejería y apoyo comunitario. Alfonso quería que nadie más se sintiera solo en su lucha, como él se había sentido al principio. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Muchas personas que habían conocido a Clara se ofrecieron como voluntarios, y en poco tiempo, la fundación comenzó a tener un impacto tangible en la vida de muchas familias. Alfonso, aunque aún dolido por la pérdida de su esposa, encontró en este proyecto un propósito renovado. Sabía que estaba haciendo algo que Clara habría aprobado, algo que honraba su memoria de la mejor manera posible.
Valentina y Esteban también se involucraron en la fundación. Para ellos, era una manera de mantener viva la presencia de su madre en sus vidas. Valentina organizaba eventos benéficos en la universidad y a menudo visitaba a Riverton para ayudar en la oficina de la fundación. Esteban, quien siempre había sido más reservado, encontró su lugar ofreciendo apoyo técnico y ayudando a diseñar una página web donde las personas podían encontrar información y hacer donaciones. Juntos, la familia Muñoz estaba creando algo que no solo mantenía viva la memoria de Clara, sino que también devolvía algo a la comunidad que tanto les había dado. Un año después de la muerte de Clara, la fundación organizó su primer gran evento conmemorativo, una caminata benéfica en el Parque Central de Riverton. El evento atrajo a personas de todas partes, muchas de las cuales habían sido tocadas de alguna manera por la historia de Clara y la generosidad que ella había inspirado. Alfonso, Valentina y Esteban caminaron juntos, rodeados por amigos, vecinos y desconocidos que se habían unido a su causa. Al final del evento, Alfonso subió al escenario improvisado para agradecer a todos los presentes. No era un hombre de muchas palabras, pero en ese momento, supo exactamente lo que quería decir. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Mi esposa, Clara, fue la persona más fuerte y generosa que he conocido. Y sé que, aunque ya no esté con nosotros, sigue presente en todo lo que hacemos. Esta fundación no es solo para honrar su memoria, sino para continuar el trabajo que ella comenzó. Quiero que todos sepan que nunca estamos solos en nuestras luchas. La comunidad está aquí para apoyarnos, y juntos, podemos hacer una diferencia. La multitud estalló en aplausos, y Alfonso, con lágrimas en los ojos, sonrió. Sabía que Clara estaría orgullosa de lo que habían logrado, y eso le daba consuelo. Aunque la vida nunca volvería a ser la misma sin ella, había encontrado una manera de seguir adelante, de honrar su legado y de mantener viva la llama de su amor. En los días que siguieron al evento, Alfonso continuó su vida con un nuevo sentido de propósito. Todavía había días difíciles, momentos en los que el vacío de la ausencia de Clara lo golpeaba con fuerza. Pero ahora, en lugar de sentirse perdido, encontraba consuelo en la obra que había creado en su nombre. La Fundación Clara Muñoz no solo le daba algo a lo que aferrarse, sino que también era una forma de compartir con otros el amor y la generosidad que Clara siempre había mostrado. Y así, la vida de Alfonso, Valentina y Esteban siguió adelante. A través de la fundación, ayudaron a muchas personas, pero también encontraron una manera de sanar sus propios corazones. Cada vez que caminaban por el jardín que Clara había amado tanto, o cuando organizaban un evento en su honor, sabían que su legado seguía vivo, no solo en ellos, sino en todos aquellos a quienes habían tocado.